Bueno, primero, muchas gracias Juan Pablo, Alicia, por la invitación. Gracias también a los anteriores disertantes por el conocimiento. Flaco, siempre un gusto escucharte, verte y aprender de vos, así que muchas gracias. Como decía Juan Pablo, voy a repetir algo que es verdad, que es que muchos de nosotros nos hemos formado y hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo siempre del doctor Alejandro Castillo, así que siempre un gusto. Número 2, voy a pedir disculpas de antemano si escuchan algún ruido de fondo, porque estoy acá con mis hijos en la fase de cuarentena, esperando, creo que como el 100% de los padres del mundo, que termine esta pandemia para poder mandarlos de nuevo al colegio. ¿Okay? Y la verdad que creo que los chicos no nos aguantan más a los adultos. Bueno, voy al punto entonces. Hoy les quería presentar un poquito de un área de trabajo que me gusta mucho y que he estado trabajando en los últimos años con algunos colegas, que es el tema de cómo manejar la variabilidad, que es algo que nos provoca un daño en la producción, y sobre todo cómo manejar la variabilidad de un ingrediente en las dietas de las vacas lecheras que ha sido, que es y que va a ser siempre fundamental, como el forraje. ¿Okay? Entonces, hoy les quiero presentar 3 ejemplos de datos que hemos recopilado básicamente con productores y en condiciones reales de producción, donde vemos que la alta variabilidad es negativa para lo que es producción de leche y de sólidos. Ahora que lo voy a admitir a Santiago García. ¿Estás admitido, Santiago García? Y esos 3 ejemplos son el manejo de la oferta de la comida o del comedero, algunos datos que hemos hecho con el Dr. Lyons en los robots, y también algunos datos de análisis de laboratorio que estamos siguiendo con algunos colegas en el tema de calidad de forrajes. Pero finalmente les quiero finalizar la presentación con el tema de cómo manejar esa variabilidad, que sabemos que es negativa, y básicamente cómo reducirla. ¿Okay? Yendo al primer ejemplo, este es un ejemplo de unos datos que recopilamos en un tambo real, en un sistema de producción real, durante 3 o 4 años, donde básicamente estudiamos qué efecto tenía el manejo de la oferta de comida o de la oferta en el comedero en la fuente de conversión de alimento a leche. Todos nosotros sabemos que básicamente una de las variables que monitoreamos muy importantes es cuánto de esa comida que damos se convierte en leche, y acá lo estudiamos en un caso real. Y lo que encontramos fue que la producción de leche estaba afectada negativamente por la variación en el consumo de materia seca o de oferta. En otras palabras, bien prácticos. El tema de cómo manejábamos el comedero nos determinaba la capacidad de afectar negativamente o positivamente la leche. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva a pensar que definitivamente si no hacemos un buen manejo de comedero, por bien formulada que tengamos la dieta, vamos a tener un problema. Esto también lo vemos en pastoreo. Esperen que lo voy a admitir a Amado Yaya. Esto también lo vemos en pastoreo. Estos son datos de una gente que asesoro en Colombia, en la zona de Antioquia, en un pueblo que se llama Entre Ríos, y acá ustedes pueden ver la variación en el tiempo de los kilos de materia seca ofrecidos de pasto quicuyo en este caso. Fíjense que es un sistema de alta carga, un sistema donde se usan 4,3 vacas por hectárea, eso me refiero a vaca ordeñe por hectárea vaca ordeñe, pero fíjense cómo en el tiempo hubo días que se manejó muy bien la oferta, el tamaño de la parcela, y días que no fueron tan buenos. Y eso tiene una implicancia absoluta, por ejemplo, en lo que conocemos como tasa de sustitución. Una cantidad fija de concentrado, si yo no manejo bien la oferta, la respuesta por kilo de concentrado que voy a tener en leche no va a ser constante. ¿Okay?
Entonces, ahí son dos ejemplos reales de manejo de oferta de comedero o manejo de oferta de comida a través de la parcela, donde vemos que si no disminuimos esa variabilidad, si no controlamos mejor esa variabilidad, vamos a tener resultados negativos. ¿Ok? Mucho ponerla, de una charla que di en Colombia, donde estaba una persona que es muy conocida y muy respetada a nivel mundial, que es Gordie Jones, que es un nutricionista o un asesor de tambos que trabajó mucho tiempo en uno de los tambos más grandes de Estados Unidos, ¿okay? Y que hoy es productor de leche. Y él resumía, me parece en forma brillante, el negocio de producir leche, cómo es el negocio de producir leche. Y fíjense que lo que dice en inglés, y esta es así de su mano, escrita, me lo mandó, nosotros cuando queremos ganar plata produciendo leche, básicamente la regla número 1 es producir más leche. Y la regla número 2 es bajar los costos, siempre y cuando no rompamos la regla número 1. ¿Okay? Yo creo que esto define en forma brillante y resumida el negocio en el que estamos cuando hablamos de producir leche y ganar plata produciendo leche. Siempre vamos a buscar producir más leche y siempre vamos a tratar de reducir los costos mientras no afectemos la regla número 1, que es producir más leche. ¿Okay? Y lo que estamos viendo en general, y lo que me toca ver en general a mí a nivel mundial, en los más de 10, 15 países que me toca visitar y hacer negocios, es que hay una tendencia clara a usar más forraje. Y esa tendencia clara a usar más forraje va más allá del sistema de producción. Lo estamos viendo en sistemas estabulados y lo estamos viendo en sistemas en pastoreo. En Estados Unidos, un país donde me formé y me tocó trabajar hace ya como 15 años, típicamente hace 15 años en Estados Unidos usaban dietas de 50% forraje, 50% concentrado, y ahora ya están yendo a dietas de 60% forraje, 40% concentrado. Si uno va, por ejemplo, a Canadá, que es un sistema tabulado, uno encuentra dietas de 65% forraje. Es decir, el interés de producir en base a forraje y producir cada vez con más forraje es un interés fuerte más allá del sistema de producción y es una tendencia global que por lo menos yo veo claramente en todos los países. Las razones, si se quiere, conceptualmente son muy simples. Y eso uno lo valida cuando le pregunta a cualquier productor de cualquier país por qué quiere usar más y mejor forraje, básicamente para reducir los costos de alimentos o aumentar el ingreso después del costo de alimentación. Eso que yo resumo ahí como ingreso, income over feed cost, es una variable muy simple, económicamente muy práctica, obviamente no es una variable súper precisa, pero es básicamente lo que nos queda en plata después de haber pagado la comida. ¿Okay? Y lo usan mucho en Argentina, posiblemente lo usemos menos, ahora estamos hablando más de kilos libres de alimentación, pero con pequeñas variantes es una variable que nos dice mucho en forma muy simple. Entonces, la primera razón por la cual nuestros clientes, nuestros ganaderos, nuestros productores de leche quieren usar más y mejor el forraje es para aumentar el ingreso después de la alimentación. Y yo siempre hago el comentario de que mañana puede pasar cualquier cosa en un tambo, pero lo que no puede pasar es darle de comer a las vacas. Mañana un productor puede, si se quiere, dejar de amortizar, dejar de renovar el tractor, hacer durar la sala de ordeñe 5 años más, incluso dejar de pagar impuestos o dejar de pagar asesores, pero lo que no puede hacer es dejar de darle de comer a las vacas. Por eso es una variable que me parece que tiene muchas implicancias a monitorear el ingreso después de la alimentación. La otra razón por la cual los productores nos dicen que quieren usar más y mejor forraje es básicamente porque ellos saben, igual que nosotros, que vamos a tener una mejor salud animal. Y acá el concepto posiblemente renovado es no solamente hacer foco en la salud ruminal, que se habló hoy en el tema de que todos sabemos y que es bien importante, que Elvio lo remarcó muy bien, de tener un rumen sin acidosis subclínica o acidosis clínica,
pero también algo que en rumiantes estamos trabajando cada vez más, que es todo lo que pasa a nivel digestivo postruminalmente en el intestino. ¿Okay? Y el concepto que estamos empezando a usar y a monitorear en nutrición es el concepto de disbiosis, que básicamente es el concepto de lograr una microbiota estable en ese intestino para que los nutrientes que lleguen al intestino puedan ser absorbidos. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos, y hay unos estudios recientes muy interesantes de Canadá, que muestran que en dietas más forrajeras tenemos una microbiota más estable a nivel intestinal. ¿Okay? Y el tercer punto que marcaban también Elvio y Alejandro es, sabemos que si producimos con dietas más forrajeras, podemos sostener muy buenos niveles de producción y definitivamente producir más sólidos, grasa y proteína. Y en todos los países del mundo, al final del día nos pagan por grasa y proteína, y eso lo saben los compradores de leche muy bien. Yo siempre pongo un ejemplo muy que a mí me ayudó a aprender mucho, que es el ejemplo de Canadá, un país que en los últimos 2 años estuve visitando, donde uno encuentra vacas Holstein bien grandes, de la genética que les gusta a ellos, con dietas bien forrajeras, produciendo 35 o 40 litros, pero produciendo grasa por arriba del 4% y proteína por arriba de 3,6%. Es decir, independientemente de la raza, podemos producir muchos sólidos y eso lo vamos a tener que hacer en base a forrajes. Tengo 2 personas acá esperándome. Luis Millapán, ya te admití 2 o 3 veces, pero no sé qué problema tenés, que ahí que te me caes. Y Feli, ahí te estoy admitiendo. ¿Okay? Bueno, sigo. Uno de los grandes desafíos que tenemos en esta tendencia a usar más forrajes es la variabilidad. Y volvemos al concepto de variabilidad, un concepto que nos termina haciendo daño en el resultado productivo y económico. Ahora, cuando hablamos específicamente de forrajes, hay datos bien interesantes y bien claros de la Universidad de Wisconsin que muestran que la variabilidad que tenemos en la digestibilidad de la fibra es de un 10 a un 14%. Y ese 10 a 14% explica en un tanque de la leche una oscilación que muchas veces vemos en los tambos entre 2,3 y 3,2 litros. ¿Okay? Entonces muchas veces vamos a tambos y encontramos que para condiciones en teoría o en el papel constantes, tenemos variabilidades grandes en el output, que es el tanque de la leche. Entonces este tema lo empezamos a estudiar con algunos colegas del laboratorio Rock River, y recopilamos datos. Ahora estamos haciendo un trabajo recopilando datos de 5 años, de 5 países y de 5 especies forrajeras. Les muestro acá nomás por temas de tiempo un solo país y los datos de silo de maíz en 2 variables bien importantes que estamos cada vez usando más en nutrición. En el eje horizontal ustedes ven el clásico parámetro de FDN, que si hacemos un poco de memoria, fue lo que nos enseñó hace mucho tiempo, en los años 80, Peter Van Soest, definiendo a la fibra cruda, definiéndola ahora como FDN, FDA y lignina, ¿okay? Acercándose más a lo que es la biología, y todos sabemos que a nivel práctico eso significa en un forraje con más FDN, menos energía, y con menos FDN, más energía. En el caso de un silo de maíz, sabemos que si tenemos más FDN, significa menos almidón, y si tenemos menos FDN, significa más almidón. Pero yo acá lo que hacía era, tomaba los datos de 1.600 muestras del año 2018, de silos de maíz de Argentina, que como les comentaba me proveyó la gente de Rock River, y lo ponía contra el parámetro del eje vertical, que es un concepto relativamente nuevo, que es el Total Tract and Digestibility, o la digestibilidad de la FDN en el tracto total. ¿Qué aporte ha hecho ese parámetro? Ha hecho un aporte muy importante, que es no solamente tener en cuenta la FDN, que es un valor estático, sino tener en cuenta lo que realmente pasa en el animal
que es la tasa de pasaje y la tasa de digestión. Es decir, la FDN, la fibra del forraje, no es algo dinámico, y eso depende de esas dos fuerzas, que son tasa de digestión y tasa de digestión. ¿Ok? Ahora, esto lo hice con la gente de Rock River, pero si ustedes utilizan otros laboratorios como Dairy One, Cumberland Valley, o laboratorios que ustedes decidan usar, van a encontrar también variables que hablan de la dinámica de digestión de la FDN. Y lo primero que vemos acá, y lo que le quiero marcar, si ustedes ven la línea verde, fíjense que vamos a encontrar, y nos pasa todo el tiempo en el campo, que para un mismo nivel de FDN, por ejemplo 34%, como marco ahí en la línea verde, a veces tenemos valores de digestibilidad del 28-30%, y a veces tenemos valores de digestibilidad del 54-52%. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Que incluso con la misma dieta, cuando pasamos de un silo a otro, si pasamos de un silo para el mismo contenido de FDN, con arriba del 50% de digestibilidad del FDN, esa vaca va a comer 1 kilo más y esa vaca va a producir 2 litros más de leche. Y si de golpe, sin saberlo, nos pasamos a otro silo con el mismo contenido de FDN, con la misma energía en la dieta, sin haber cambiado nada, pero tiene un 30% de digestibilidad, esa vaca solita nos va a decir que come 1 kilo menos y va a producir 2 litros menos de leche. ¿Ok? Entonces, el concepto que acá estamos trabajando es el concepto de hay una altísima variabilidad entre los años y dentro del año. Y la regla y la línea verde representa la digestibilidad, la variabilidad dentro del año. Si yo les muestro la figura en la próxima slide del 2019, vemos que el 2019 los silos en Argentina de maíz en términos generales fueron peores respecto al 2018, y eso lo sufrimos en general en el campo, porque en el año 2019 nos costó estar en los mismos niveles de producción en términos generales respecto al 2018, pero volvemos a ver el concepto de una altísima variabilidad dentro del año, que es esa línea verde, con materiales que estuvieron del 28 al 44% de digestibilidad total. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta estos parámetros de variabilidad entre años y dentro del año nos van a permitir ajustar mucho mejor las dietas. Muchos de nosotros tenemos ahora, ya hace varios años, tecnología de formulación de dietas. Esta es la que uso yo, pero es una de las más conocidas, pero es una de las tantas que hay, como el modelo de Cornell. El modelo de Cornell, como el AMTS o el NDS o el NRC, son modelos que nos permiten simular situaciones y por lo tanto predecir mejor lo que podemos esperar de una ración. Y ustedes saben que en el modelo de Cornell o en cualquier modelo que usemos, básicamente definimos los requerimientos de un grupo de vacas. En este caso, fíjense que es nada más que un ejemplo para una vaca de 700 kilos, con 80 días en lactancia, estado corporal de 3 en la escala de 1 a 5, y que yo quiero que produzca, o le pido a ese corral que me produzca 45 litros de leche con 3,6 de grasa y 3,1 de proteína. Eso es proteína verdadera. ¿Ok? El punto que quiero marcar acá es que nosotros tenemos hoy herramientas bastante precisas y buenas para, en función de los requerimientos de nuestro rodeo, definir cuánto necesitan. Y lo primero que miramos es consumo, que es lo que está en el ángulo superior derecho de la pantalla. Fíjense que esas vacas tienen que comer 26, 27 kilos y hasta 28 kilos de materia seca. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos esas herramientas. Ahora, ¿qué pasa cuando esas herramientas, junto con las herramientas que tenemos de análisis de forraje, le metemos el concepto de variabilidad al analizar los forrajes y ver que la tasa de digestión de la fibra de esos forrajes, en este caso silo de maíz, de 65 muestras que tomamos, es muy variable? ¿Ok? Varía para un promedio de 4,4% por hora, varía entre 5,6 y 3,65,
estos son ejemplos de 65 muestras que tomamos en un establecimiento para todo lo que teníamos que dar de comer en el año 2018. ¿Qué impacto tiene eso? Y los modelos nos permiten predecir que tiene un impacto en proteína metabolizable, que es la proteína finalmente absorbida en el intestino de la vaca, de 1,5 litros, que es lo que ustedes ven en las columnas rojas, y de 1 litro en términos de energía metabolizable, que es lo que ustedes ven en las columnas azules. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos atenuar esto, o cómo podemos, con la tecnología que tenemos hoy, mejorar esto? Y una tecnología que nosotros estamos usando en distintos países, y estamos empezando a usar hace 2 años en Argentina, es una tecnología de un aditivo natural prebiótico, en base a la fermentación de un hongo que es el Aspergillus oryzae. Y ese producto es el producto que se llama Amaferm. Y acá hay varios conceptos importantes. Uno, en coincidencia con lo que decía Alejandro Castillo, hay un requerimiento de la sociedad y de los productores a buscar alternativas naturales para producir. Hay varias alternativas naturales en el mercado, y esta, como modo de acción, se basa en el concepto de prebiótico. Prebiótico, por definición, es sustrato o alimento para la microbiota. El Flaco Castillo hablaba de 2 términos que estamos usando cada vez más, que son microbiota y microbioma. El Flaco Castillo recién mostraba datos de taninos con microbioma. Microbioma es el genotipo bacteriano o de microorganismo que tenemos en el tracto, y microbiota es el fenotipo o las bacterias o los microorganismos que se están expresando en el tracto. Y cuando elegimos la estrategia de usar un prebiótico, estamos eligiendo la estrategia de darle sustrato a toda esa microbiota en general. Los trabajos que tenemos de investigación muestran que el Amaferm lo que hace es aumenta el consumo, ahora les voy a mostrar cuánto, la digestibilidad de los alimentos y la absorción de nutrientes. Esta slide les muestro para hacer hincapié en el modo de acción. Cuando nosotros vamos por esta estrategia de aditivos, lo que estamos haciendo, si ustedes ven la tasa de crecimiento de distintas bacterias que degradan la fibra, bacterias que degradan el almidón o fermentan el almidón, incluso bacterias que usan lactato, es decir, que tienen la capacidad de tomar lactato y utilizarlo. En todos los casos, si ustedes hacen foco en la tercera columna, ven que la tasa de crecimiento de esas bacterias fue aumentada porque la alimentamos con un prebiótico. ¿Ok? Y este concepto para nosotros es importante porque lo que nos habla es de un concepto de consistencia y un concepto de independencia de dieta. Poder utilizar una tecnología que independientemente de la dieta funcione. ¿Ok? Y por eso nosotros estamos tan convencidos de la tecnología de prebióticos, de darle de comer más y mejor a las bacterias para que las bacterias crezcan más. A nivel de formulación, y para ir terminando y mostrar el retorno, lo que nosotros sabemos por los trabajos que tenemos, que el Amaferm como prebiótico aumenta la tasa de degradación de la fibra, que en los programas ustedes pueden verlo como el KD de la fracción B3 de los carbohidratos. ¿Cuánto lo aumentan? Un 10% en el caso de silaje de maíz o silajes ricos en almidón, y un 20% en el caso de henos o enolajes de gramíneas. Es decir, lo que estamos haciendo con esta estrategia es que nuestras bacterias crezcan más, pero sobre todo que crezcan más rápido, y con eso van a aumentar cuán rápido fermentan la fibra de nuestros forrajes. Ya voy. Hicimos un metaanálisis que lo presentamos el año pasado en Alemania, en un congreso, en un simposio de fisiología ruminal, y cuando resumimos los trabajos hechos con vacas lecheras en diferentes condiciones y con diferentes dietas, encontramos que la inclusión de Amaferm como prebiótico aumentó 1,03 los kilos de leche corregida por grasa, y aumentó el consumo 0,39. Si tomamos en cuenta esos valores,
y para un precio de leche de 18 pesos por litro, hoy tenemos un retorno de más o menos 3-1. El tema del retorno sobre la inversión es una variable que muchas veces es la primera cuenta que hacemos, pero quiero por lo menos dejar el mensaje que no sería la única que debiéramos hacer, y en mi opinión posiblemente sea más preciso hablar de cómo ante el uso de un aditivo ver qué ingreso tenemos después de alimentación. Para terminar, en función del tiempo, no extenderme más, 3 comentarios finales. Está claro, y lo vemos, o me toca verlo, y seguramente muchos de ustedes lo ven a nivel práctico, que la variabilidad del proceso que tenemos en el manejo afecta negativamente la producción, hablando obviamente del primer y del principal output que necesitamos en un negocio lechero, que es la producción de leche y sólidos. Para poder manejar esa variabilidad, podemos conocerla. Hoy tenemos herramientas en el laboratorio que hasta hace unos años no teníamos para conocerlas, medirlas, y una vez que tenemos eso, ver cómo reducirlas. ¿Ok? A nivel de forrajes, los datos que estamos analizando a nivel de, como les contaba, 5 países, 5 especies y 5 años, vemos que hay una altísima variabilidad entre años y dentro del año en un parámetro que nos afecta mucho lo que es consumo y producción de leche, como es la digestibilidad en el tracto total de la fibra, y la velocidad con que esa fibra es digerida en el rumen. Y tenemos hoy herramientas probadas, naturales, como los prebióticos que se hizo la MAFA. Y con esto termino, y me quedo atento a alguna pregunta. Nuevamente disculpas por el sonido de fondo, pero es producto, me parece, del COVID. Muchas gracias, Fernando, espectacular la charla, lo mismo que a todos. Yo tengo una pregunta para vos, en el sentido, vimos muy buena las 2 slides de la variabilidad de los distintos años de producción de calidad de silaje. Esa variabilidad, ¿hasta qué punto te animarías que el Amaferm la puede suavizar? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, se entiende, pero estoy tratando de pasarte como host. Mira, los datos que tenemos nosotros, Juan Pablo, son, nosotros resumimos datos de 6, 7 forrajes. En algunos casos teníamos trabajos donde había más repeticiones y en otros menos. Esos forrajes incluían una variación desde henos, pajas, TMRs, enolajes, silo de maíz. Había bastantes trabajos. Y la digestibilidad de la FDN aumenta entre 4 puntos porcentuales y 11 puntos porcentuales. ¿Ok? Okay. Claramente, en forrajes más lignificados es donde veíamos, en forrajes con más FDA y con más lignina, es donde veíamos ese salto de 11 puntos porcentuales, y en forrajes de mayor calidad, un salto de 5 puntos porcentuales. ¿Ok? Por ejemplo, silos de maíz, que hablamos de tomar como parámetro 42% de digestibilidad de la fibra, según los datos de COMS. De 42% promedio, la vas a subir a 46%. ¿Ok? Si hablamos por ejemplo, de pajas de pajas altamente lignificadas que tienen digestibilidad desde del 30%, ahí puedes aumentarla hasta el 40%. Tenemos algunos datos con ryegrasses que tienen digestibilidades en promedio del 70%, ahí hablamos de aumentarlos, como son ryegrasses poco lignificados, pastoreados en 3 hojas, 3 puntos porcentuales. Cuando todo eso vos lo pones en tu dieta, en cualquier programa, eso te va a explicar lo que hemos visto en el metaanálisis. Que la vaca responde comiendo más, cuánto más, aproximadamente medio kilo, y que esa mayor degradabilidad o fermentabilidad aproximadamente de leche. ¿Ok? Y eso vos lo podés, cualquiera hace el programa, lo podés hacer en un Spartan, en un CNCPS, en un AMTS, en un N10,
cualquiera de esos programas, de los más nuevos y los más viejos, te dan la posibilidad de modelar eso. Bueno, tengo otra pregunta más. ¿Cómo ves vos, por la calidad de forraje que tiene Argentina, poder aumentar de ese 50% al 60% canadiense? ¿Lo ves factible? Yo lo veo súper factible, de hecho lo estoy en algunos tambos haciendo, con dietas que llego al 60% de forraje, que es básicamente 2/3 hilo de maíz, 1/3 algo base alfalfa, ya sea heno o silaje. Lo que me pasa, para serte sincero, Juan Pablo, a nivel práctico, es que la pelea entonces con el productor es: necesito silos, no para 12 meses, no para 13 meses, sino haceme silo para 15 meses. ¿Okay? Claro, claro. Entonces, a veces lo que me frena a mí a poner más forrajes no es la calidad, no es la variabilidad, porque la variabilidad la puedo medir, la puedo manejar, la puedo mejorar, como decía con el Amaferm, es que me cuesta todavía que un productor me haga forraje de sobra. ¿Okay? Sí, ahí empezás a jugar con el inventario, ¿viste? Porque empezás a armar Exacto. todo el inventario Exacto. que tenés. Sí. Exacto. Acá tengo una pregunta más de Damián que me dice si conoces alguna forma de correlacionar la NDF que nosotros tenemos en los análisis de cualquier laboratorio con la TTNDF, Total Tract NDF. No existe esa forma, por eso te vas a tener que buscar un laboratorio, cualquiera sea, que te dé algún parámetro de dinámica de la FDN, ¿ok? Ejemplo, Rock River te va a hacer hincapié en Total Track NDF Digestibility, pero si te vas a Dairy One o Cumberland Valley te van a dar el dato te van a dar dos datos: digestibilidad de la fibra a distintas horas, ¿ok? Entonces te van a dar, ahí lo que tenés que fijarte vos, que sean 3 puntos, que por ejemplo te den a 8 horas, 16 y 24, ¿ok? Y vos después elegís cuál tomás según tu tipo de vaca. O otros laboratorios te van a dar a distintas horas otro dato que se está mirando mucho, que es el UNDF, que es la fracción no digestible de la FDN, pero la clave nuevamente, que te lo den a distintas horas. Pero con el dato puro y duro de FDN, no vas a tener forma de predecir o ver qué puedes esperar a dinámica de degradación. Acordémonos que el concepto bien básico es que todo lo que entra en el rumen sale, y eso es tasa de pasaje. Y el otro concepto bien básico es que a qué velocidad se degrada lo que está en el rumen. ¿Ok? Y en mi experiencia, ese es el que tenemos que acelerar. Cada vez que aceleremos más la tasa de digestión, significa que por kilo de materia orgánica fermentada en el rumen, vamos a tener más síntesis de proteína microbiana y vamos a tener más liberación de energía ruminal, que son los ácidos grasos volátiles. Bárbaro. Alejandro, no sé si está, Alejandro Castillo, quedó una pregunta de tu charla, no sé si estás, si te podés poner el volumen. Hola. Hola, sí. Una pregunta de tu charla quedó, la pregunta de Formica es: ¿qué experiencia en terneros lactantes en prevención de diarrea tenés con los taninos? Hay bastante experiencia al respecto. Los primeros ensayos se hicieron en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, en la huachera en varias huacheras, y con resultados bastante buenos. No tengo los números en este momento, pero los taninos, como sabemos, son altamente solubles en agua o en leche, y con una dosis bastante pequeña, que son 5 gramos, disueltos en la leche o incorporados en el iniciador, se logran resultados muy interesantes en el control de diarrea. Uno de los efectos de los taninos es, bien estudiado en humanos incluso, es la reducción del peristaltismo, lo cual
es uno de los efectos fundamentales de las diarreas, aumentar el peristaltismo, y la astringencia. Son dos de los efectos más importantes de los taninos. Bueno. Los humanos fuimos los primeros que probamos este efecto, o sea que en terneros les aseguro que anda muy bien. Bueno. Disculpen que nos fuimos como 40 minutos más de lo que habíamos presupuestado, pero me pareció que cortar las charlas o apurarme, me pareció que no, que estaban muy, muy buenas. Agradecerles a todos los disertantes. Mañana imagino que va a ser más fácil porque es la segunda vez que hacemos Zoom, así que mañana está la parte de carne. Ahí me pidieron varios el Excel de Roy, Alejandro, así que lo que me pidieron, lo del Roy, se lo mando por correo electrónico, si no te parece mal, de taninos. No, ningún problema, incluso yo pasé mi email, si alguno tiene alguna duda, me consulta, no hay ningún problema. Así que muchísimas gracias a todos, y a los que se inscribieron mañana, los esperamos mañana también. Un abrazo y felicitaciones y muchas gracias a los disertantes. Muchas gracias.